Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, Colombia, buenos días todavía, México. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Estamos contentos y estamos alegres en este día con ustedes. Gracias por estar también en Busco en Ti y también en el programa que es Tiempos de Conquista. Así es que sean ustedes bienvenidos porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, estamos en una serie que llamamos Los Libertadores de nuestra vida. Esta serie está basada en los jueces de Israel. Hemos reflexionado los tres programas anteriores, por ejemplo, en Otoniel, y esto nos representa Otoniel cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros. Luego vimos a Ob, cuando la palabra de Dios está en lo más profundo de nosotros. La semana pasada vimos a Débora, cuando escuchamos la voz de Dios y nos despertamos y levantamos. Y hoy vamos a tener un personaje que nos dice que cuando Dios nos fortalece y nos sostiene en el llamado, a pesar de las dudas y las inseguridades. Por lo tanto, el programa del día de hoy lo hemos llamado Conquistando las dudas e inseguridades. ¿Cuántas veces nosotros no dudamos de tantas cosas de nuestra persona que no somos capaces o aptos para hacer algo que Dios nos pide? También nuestra inseguridad a veces en nosotros mismos también nos hace que no demos los pasos de fe que Dios quiere que hagamos. En la vida cristiana hay muchas de nuestras dudas provienen de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras debilidades, de la falta de fe o fidelidad a veces también en Dios y otras más. Eh, ¿Qué hay en nosotros? Sin embargo, como ya lo hemos dicho, estas luchas se ganan en el terreno de la fe, o sea, desde nuestro interior, esta lucha se gana y se resuelven en nuestra vida terrenal exterior, como pueden ser los llamados para resolver problemas y circunstancias en que vivimos. Recuerden que también eso Dios nos llama a que resolvamos en nuestra vida. Todo llamado o mandato de Dios nos hace enfrentar batallas en nuestro interior. Hay una lucha, les decíamos, a veces en nuestra mente, porque es el campo de batalla, pero Él nos anima para alcanzar la victoria. Por lo tanto, el texto del día de hoy que se encuentra en Isaías 41:10. Primero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Esto quiere decir que no te desalientes o desmayes. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo. Ese sostenimiento de Dios es su sustento que nos da. Dice, con mi mano victoriosa. Esa mano victoriosa nos lleva a ese resultado de ganar y obtener la victoria. La Reina Valera dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy vamos a hablar de un personaje que Dios escogió a pesar de que era renuente. ¿Al caso usted o yo somos renuentes? Vamos a reflexionar. Con falta de confianza y seguridad en sí mismo y lleno de miedo. Un hombre del que no podríamos esperar que fuera un juez o libertador de Israel por sus circunstancias de vida. Vamos a tener dos programas de Gedeón. Este es nuestro personaje. Hoy solo vamos a hablar de su llamado y de las circunstancias de su vida personal. Y así es, hoy vamos a ver el capítulo 6 del libro de Jueces. Y bueno, aquí se nos describe una nueva aflicción del pueblo de Israel, pero vamos a ver también cómo Dios da una nueva salvación o liberación, ¿verdad? Y pues sí, vamos a estar hablando del quinto juez, ¿verdad? Que es Gedeón. Recordemos que en el libro de Jueces, pues tenemos estos ciclos de periodos de paz, pero también por seguidos por el pecado, la idolatría del pueblo y por lo tanto viene la esclavitud y el sometimiento, ¿verdad?
¿verdad? Por los opresores, por los enemigos, razón por la que el pueblo clama a Dios y en su misericordia Él levanta un libertador, ¿verdad? En estos periodos, a veces cortos, a veces largos, por ejemplo, venían de un periodo de 40 largos años de paz, ¿verdad? Con Débora, lo vimos la semana pasada, pero luego vuelven a caer en idolatría. No, no sabemos qué pasaba en esos periodos de paz, tampoco cómo caían en pecado, en idolatría, pero algo sí debemos estar seguros, ¿verdad? De que en cuanto nos alejamos de Dios, pues viene el caos, ¿verdad? Se caen en idolatría y por lo tanto la situación empeora, ¿verdad? Y bueno, recordemos que estos periodos de paz no necesariamente tendrían que ser ausentes de problemas, ¿verdad? No tiene que ver con eso, sino estar fieles a Dios, ¿verdad? El saber que Dios está con uno. Y bueno, este capítulo 6 comienza diciendo, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Él los entregó en mano de Madián por 7 años. Y así es, aquí vemos cómo el pecado trajo esta situación. Y bueno, aquí el ciclo que vamos a ver es cómo los israelitas fueron oprimidos por los madianitas, ¿verdad? Como la acabamos de ahorita de leer. Fíjense, los madianitas habían ejercido ya anteriormente una mala influencia sobre el pueblo de Israel en cuanto a la idolatría. Ya ellos habían sido vencidos desde tiempos de Moisés, ¿verdad? Fue un golpe donde los prácticamente derrotaron, exterminaron. Pero bueno, esta historia la tenemos ahí en Números 31, del 1 al 18. Pero fíjense, estos madianitas se volvieron a ser fuertes, ¿verdad? Con el tiempo y por supuesto que buscaron la venganza cuando pudieron hacerlo. Los que Israel un día habían derrotado, ahorita eran o ejercían señorío sobre ellos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué se nos narra en este capítulo? Se nos narra que los madianitas llevaban a cabo incursiones ahí en la tierra ya de Israel, ¿verdad? Que Dios les había dado, pero bueno, se robaban, se llevaban las cosechas y también se robaban el ganado. Dejaban que los israelitas trabajaran, ¿verdad? Cosecharan y luego ellos venían y consumían el fruto. Ahí se nos narra en el versículo 4 de este capítulo 6, dice que no dejaban que comer. No les dejaban que comer a los israelitas y se llevaban los animales y así durante 7 años. Esta desobediencia de Israel había resultado en tres cosas: pobreza, esclavitud y temor, ¿verdad? Fíjense, se nos narra que prácticamente los israelitas eran prisioneros en la tierra que ya Dios les había dado a poseer, pues se escondían en cuevas en los montes y cavernas, así nos dice el versículo 2, ¿verdad? Entonces, imagínense, aquí estaba el pueblo de Israel, prefería esconderse en cuevas que luchar. ¿No? Y muy probablemente pues, porque se sentían culpables del pecado y de la idolatría que ellos cometían, ¿verdad? Pero bueno, que no se nos olvide que si de algo tiene bueno la culpa es que nos debe llevar al arrepentimiento, ¿verdad? Y no a escondernos como ellos en cuevas y cavernas. Y bueno, eh, recordemos, ¿no? Que el alejarnos de Dios y acercarnos al mundo nos hace esclavos y nos empobrece. Esto queda muy claro ahí en el versículo 6 porque dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera. Ahí estaba la razón de la pobreza, ¿verdad? Ellos se habían alejado de Dios y habían caído en idolatría. Pero bueno, gracias a Dios porque lo tenemos a Él, porque dice que igual, como hemos visto en los ciclos, el pueblo clamó,
¿verdad? Y Dios estuvo presto a responder, a perdonar y a obrar misericordia, ¿verdad? Y lo primero que hace Dios fue enviar un profeta. Es bien interesante todo el desarrollo de este capítulo, pero lo primero que vemos es que hay un profeta que Dios envía y les dice, pues cómo Dios había ya obrado desde antes, ¿verdad? Y cómo los sacó de Egipto y cómo les había dado esa tierra. Pero el versículo 10, donde tenemos estas palabras, acaba con algo muy triste. Dice, pero no han obedecido a mi voz, o sea, a la voz de Dios. Y son palabras duras, ¿verdad? Pero pues esa era la realidad, no habían obedecido a la voz de Dios. Y hay algo que entender, Dios siempre nos está hablando, ¿no? Y la cosa es que nosotros no lo oímos, pero Él sí habla. Ahora, y puede ser un mayor problema que nosotros sí escuchemos a Dios, pero que no le obedezcamos, ¿no? Porque ciertamente Dios habla y nos pide cosas, ¿verdad? Ahora en nosotros está que lo oigamos y que lo obedezcamos. En esta narración, después del profeta, se aparece el ángel del Señor, que pues bueno, sabemos que no es otra persona, sino el mismo Señor Jesucristo preencarnado, ¿verdad? Es una de las apariciones de Cristo. Imagínense el momento, viene el profeta y luego viene este ángel del Señor y llama a este varón Gedeón, ¿verdad? De la tribu de Manasés, que estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Pues esto no, nos dice otra cosa más que pues eso, estaban temerosos, escondidos, en vez de hacerlo en campo abierto, estaba en un lagar que era para exprimir ahí las uvas, un recipiente grande, pero ahí estaban escondidos, ¿no? Esa era la situación, estaba haciéndolo en secreto para que los madianitas no se llevaran el trigo, ¿verdad? Y aquí las palabras que el ángel de Dios le dice a Gedeón son muy importantes, le dice, el Señor está contigo. Para mí son palabras suficientes y de ánimo, ¿verdad? Que debieron de haber sido para Gedeón, pero Gedeón ahora sí que lo encara y le dice ahí en el versículo 13 las siguientes palabras. Y dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y pues sí, aquí vemos a un Gedeón dudoso, inseguro, pero si somos sinceros, muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad? Nos encontramos en una situación difícil, sabemos y nos dicen, Dios está contigo, pero nos preguntamos si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Dónde están tus milagros? ¿Dónde están tus maravillas, Señor Dios? ¿Verdad? Y nos sentimos como Gedeón totalmente desamparados. Gedeón estaba cara a cara con el Señor y le reclama, ¿verdad? Pero saben, me encanta la situación, cómo se nos narra, porque dice que este ángel de Dios lo miró. No le reprochó, no le dijo nada, sino que lo mira y le vuelve a afirmar, ciertamente yo estaré contigo. Y eso es lo que Dios nos dice ahorita. Sí, quizás no vemos a Dios en este momento y quizás nos podemos sentir desamparados, pero recordemos, y lo repite aquí dos veces, yo estaré contigo. Y bueno, sí, el ángel de Dios le vuelve aquí a confirmar este llamado de que por mano de él iba a
salvar a los de los madianitas. Ahí lo tenemos el llamado, ahí en el versículo 14, ¿verdad? Pero fíjense, Gedeón no se queda como que muy contento, muy convencido y pide una señal. La primera de tres que va a pedir en este capítulo, pero aquí lo primero que hace Gedeón es ir por una ofrenda, ¿verdad? Y va y presenta esta ofrenda a este ángel del Señor, prepara un cabrito y panes sin levadura y lo lleva donde estaba este ángel del Señor. ¿Y qué pasa? Cae fuego, ¿verdad? Esta ofrenda es consumida por fuego con el báculo, la vara o el bastón que toca el ángel del Señor, con la ofrenda, ¿verdad? Y le dice, paz a ti. Porque en ese momento, Gedeón, cuando se da cuenta que precisamente es Dios mismo, tiene mucho miedo y dice, voy a morir en este momento. Y la segunda palabra importante que dice este ángel a Gedeón es, dice, paz a ti. Entonces, si ahorita para nuestra vida necesitamos una palabra, es esta. Primero, saber que Dios está con nosotros y segundo, que tengamos paz, ¿verdad? Él está a cargo de la situación, no hay por qué temer, él tiene todo en sus manos, ¿verdad? Y entonces aquí me gusta mucho cómo Gedeón levanta un altar y le llama el Señor es paz, porque así es, Dios es paz para nosotros a pesar de la situación difícil que estemos viviendo. Y esa actitud me gusta mucho de Gedeón. Primero, cómo da una ofrenda y luego cómo levanta un altar, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que siempre levantemos un altar de adoración para Él. Y bueno, lo que pasa enseguida es que Gedeón toma acción, ¿verdad? Y va y destruye el altar a Baal y esta imagen de acera que estaba ahí en casa de su padre, ¿verdad? Esto también me gusta de Gedeón que tomó acción, ¿verdad? Y no vamos a leer los pasajes porque no tenemos el tiempo, pero ¿qué pasa? Gedeón lo hace de noche y podríamos decir, ¿te estaba temeroso? Pues sí, pero quizá lo importante que tenemos que ver es que fue obediente, ¿verdad? Y destruyó esos altares, empezó a destruir la idolatría que los había llevado a esa situación de estar, de esa opresión del enemigo, ¿verdad? Y también ahí levanta un altar a Dios donde estaba ese altar a Baal. Y este segundo altar, ¿verdad? Le trajo problemas porque ya cuando es de día y los hombres de ahí ven que había destruido ese altar a Baal, pues lo quieren matar. Y aquí interviene el papá de Gedeón, Joás, ¿verdad? Y les dice, a ver, me gusta también ese momento porque dice, pues si Baal es tan poderoso, pues que él pelee con Gedeón, no ustedes, ¿verdad? Ustedes no se metan en este asunto porque van a morir, mejor que el mismo Baal se defienda. Y por supuesto que ese Baal no iba a poder hacer nada en contra, ¿verdad? De nuestro Dios. Ahí se mostró también cómo, pues eso es pura idolatría. Y a Gedeón se le llama Jerobaal, que significaba contienda Baal contra él. Y pues no, si Gedeón ya tenía a Dios, ¿verdad? De su parte, así que Baal no iba a poder hacer nada, por supuesto, en contra de él, ¿verdad? Y bueno, ya después en la narración vemos cómo va, perdón, Gedeón vuelve a pedir señal por medio de un vellón de lana. Ustedes recordarán la historia, pero aquí vemos más bien cómo en su amor Dios le responde de la manera que Gedeón
pedía, ¿verdad? Yo quiero ver esto más bien que Gedeón, en vez de duda, él pedía una promesa de victoria. Y si nosotros queremos tener también promesas de victoria en nuestra situación, las tenemos en la palabra. Tenemos muchas promesas que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Y así que hay que tomar todas esas promesas y saber que Dios está con nosotros, que Él es nuestra paz. Y quiero acabar con este versículo de 1 Corintios 15:57 que dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que pasó con Gedeón y que también veremos la próxima semana en esta victoria que tiene. Así es, las victorias no son por nuestras fuerzas, es en su nombre, es lo que podemos nosotros conquistar. Cuando Dios nos llama a hacer algo para cumplir su propósito en nosotros, no necesariamente son cosas extraordinarias, como lo hemos visto en muchas historias bíblicas de personajes. Existen obstáculos y peligros. Eso es muy importante que nosotros meditemos, porque todos pasamos por obstáculos y peligros que tenemos que superar, porque es el proceso que Él ha decidido para que aprendamos a depender su guianza, su voluntad, su poder, su misericordia y su gracia. Son 5 cosas que nosotros debemos: su guianza, su voluntad, su poder, su misericordia y su gracia. Todo es de Él. Nada es nuestro, solo es nuestra disposición. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque tenemos un gran llamado nosotros. Sin embargo, hay 2 peligros, les decía, que debemos evitar en nuestra vida para que no nos separen de esa voz, de esa voluntad de Dios. El primero es dejar de oír la voz de Dios por la dureza de nuestro corazón. Eso lo vemos ahí en el capítulo 6, versículo 10 de Jueces. Pero vamos al Nuevo Testamento, que siempre nos resuelve muchas cosas el Nuevo Testamento. Hebreos 3:15 dice en la versión Dios habla hoy, por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. La traducción del lenguaje actual también nos dice, por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. Esto es ignorar esa palabra, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. Otro de los peligros es dejar de escondernos de su presencia y protección cuando fallamos, desobedecemos o pecamos. Sabemos que el fruto, no estamos hablando del fruto del espíritu, el fruto a veces también de un árbol que no es bueno, ajá, de todo esto que es la desobediencia, lo que fallamos, nuestros errores, nuestros pecados pueden llevarnos. Esto vemos en Jueces 6:2. ¿Por qué? Porque la consecuencia de este fruto es el miedo, y es miedo nos hace huir a cuevas y cavernas, como lo vimos en el capítulo 6, versículo 2 de Jueces. Lili mencionó que la culpa nos debe llevar al arrepentimiento, no nos debe llevar a escondernos, no nos debe llevar al miedo. Solo es que entendamos que desde Adán y Eva vemos la culpa que proviene de la desobediencia que nos lleva a escondernos. En Génesis 3:9 dice, más el Señor Dios llamó al hombre, estaba hablando con su voz y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, ¿quién respondió? Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y en el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Desobediencia. La desobediencia puede impedir que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y el pecado también. Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículos 4 y el 9 nos habla de otro personaje, Elías. Elías huyó cuando tuvo miedo después de que le amenazó Jezabel. Y después también se metió en una cueva. Vean, es una condición humana el aislarse. La voz de Dios siempre nos anima para quitar las dudas que tenemos
sobre el llamado que Dios nos hace. El llamado es a salir de la circunstancia en que estamos. La vez pasada hablábamos de despiértate y levántate, porque a veces podemos tener una situación que estamos adormilados en nuestra fe, que estamos pasivos, que no conocemos o aprendemos más de Dios. Eh, regresamos hoy, bueno, regresemos mejor al versículo que tomamos base, Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no temas, y pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Pero la pregunta sería, ¿por qué y para qué está Dios con nosotros y nos da fuerzas y nos ayuda y nos sostiene? Leamos el versículo anterior y aquí nos las va a sacar Isaías 41:9. Dice, yo te saqué. Ese es nuestro antecedente muchas veces de pecado. Del extremo de la tierra y te llamé. Eso nos habla, su voz nos habla y nos habla para nuestro presente que sea de vida eterna. Desde el rincón dice más alejados y te dije, su voz seguimos escuchando, tú eres mi siervo. ¿Para qué es esto? Aquí está la respuesta. Porque somos, el llamado que tenemos es ser siervos. Otro llamado, absolutamente todos debemos ser siervos ¿de quién? De Dios, de Jesucristo también. Y dice por último, yo te elegí y no te he rechazado. Esto significa, el rechazo es que no nos va a desechar. Esto es su fidelidad. Dios es fiel a su palabra. Nosotros podemos salirnos de esa protección cuando nosotros pecamos, también cuando nosotros fallamos y cuando desobedecemos. Vemos cuatro cosas que la voz de Dios le dijo a Gedeón. Vamos a meditarlas en esta tarde de una manera rápida por el tiempo. Dios siempre nos ve como seremos y no como somos. Recuerden que cuando en este capítulo 6, en el versículo 12, le dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. En ese momento no era varón esforzado ni valiente, estaba oculto, hacía las cosas por el miedo, ¿verdad? Pero vean cómo nos ve Dios. Nunca nos ve como hemos sido, sino como seremos. Para Él es esa su voz que nos anima, nos alienta. Esforzados y valientes. Lo hemos venido diciendo, esfuérzate y sé valiente, le decía a Josué. Todo este tiempo, en tiempos de conquista, es también la palabra que les decimos. Esfuércense y sean valientes. La segundo punto, Dios nos ve y da la fuerza que necesitamos para cumplir no solo con su propósito, también con su voluntad. Vamos al versículo 14 de Jueces 6 y dice, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y luego le dice una pregunta, ¿no te envío yo? ¿Acaso no te envío yo? Vamos a Mateo 28, 18 y 19 y es algo que nosotros tenemos que entender. En la gran comisión dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. No vamos solos, Él va con nosotros. Él nos da sus fuerzas y su espíritu. ¿Para qué? Para que hagamos por obediencia a su obra. Él va a actuar en las personas. Hechos 1:8 también decía, ¿se acuerdan cuando estaban unánimes los discípulos? Pero Jesús antes de ascender les dijo, pero recibirán, perdón, poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos y empieza a decir de dónde vamos a ser testigos. El tercer punto de la voz de la voz de Dios con respecto a Gedeón, que también a nosotros nos dice, Dios derrota al enemigo sin importar la cantidad que sea. Ellos eran muchísimos, ya lo estaremos viendo cuántos eran. En el versículo 6 de Jueces 6, dice, el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dice, no estás peleando con muchos, nada más estás peleando con uno, pero yo voy a estar contigo. Él quiere que seamos uno con Él para derrotar al que tenemos enfrente. Y sobre todo, aquello que nos lastima en nuestra vida, en nuestras circunstancias de vida, que muchas veces queremos salir de ellas. El cuarto, Dios espera y recibe nuestro
agradecimiento. ¿Se acuerdan que hubo una ofrenda y un altar que hizo Gedeón? Vemos en el versículo 18, dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Eso le dijo Gedeón. Y Dios le respondió con su voz, yo esperaré hasta que vuelvas. Él nos espera que nosotros volvamos a Él con ofrenda y altar, que eso significa la mejor ofrenda de nuestra vida a Él. Y debemos ser ese altar que glorifique, que honre, que adore a Dios. Bueno, vamos a concluir en esta mañana. Vamos a dar respuestas de nuestras dudas que no encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento, lo hemos repetido, las podemos encontrar mucho más fácilmente en el Nuevo Testamento, porque podemos ver actuando a cada persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento vemos básicamente a Dios. Vemos el Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor, pero conocemos que Jesús nos dejó a ese Espíritu Santo para que podamos resolver nuestras dudas y fortalecernos con su poder en nuestras debilidades. Vamos a terminar con Juan, lo que dice Juan 14, 26 y 27. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Encontramos estas palabras que Jesús dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Nos va a ayudar el Espíritu Santo en nuestras debilidades. Esa es la voz de Dios que nosotros podemos encontrar hoy en esta tierra, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Jesús le cede el lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Él nos va a enseñar y nos va a recordar, pero tenemos que meditar. No nos va a enseñar y a recordar algo que no hemos leído. Su palabra la tenemos que leer. Por eso es importante, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, nosotros hacemos un esfuerzo dando ofrenda y siendo un altar. Les dejo, dice, la paz. Les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son de este mundo. No se angustien ni tengan miedo. Estamos con un Dios que nos anima, que nos alienta, que nos da fuerzas a pesar de nuestras debilidades, que nos llama a hacer cosas para provecho también de nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.